Hola chicos, ¿cómo están? Soy David y en este caso vamos a hablar del desarrollo musculoesquelético. Bien, siempre cuando empecemos a hablar del desarrollo embriológico de un determinado aparato o sistema, tenemos que empezar siempre partiendo a partir de las tres hojas germinales, ¿sí? Es decir, del disco trilaminar, donde vamos a encontrar obviamente al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. En esta clase nos vamos a centrar más que nada en el mesodermo y la notocorda, ¿sí? Y dentro del mesodermo, más que nada en el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, ¿sí? Bien, hacia la tercera semana el mesodermo paraxial origina unas estructuras que van a estar obviamente eh, a ambos lados de, de la notocorda. Y estas somitas, estas estructuras hacia la cuarta semana, se van a subdividir en dos porciones. Una porción que es medio ventral, denominada esclerótomo, ¿sí? Que básicamente rodea al tubo neural y a la notocorda, que va a dar origen a lo que es el cartílago y al hueso, que posteriormente originará todo lo que es la columna vertebral, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener la porción dorsal, en donde vamos a observar el dermátomo, o en algunos libros aparece como dermomiótomo, el cual va a tener dos subporciones, una que es el miótomo, que va a originar varios músculos que ya veremos más adelante, y el dermátomo propiamente dicho, en el cual vamos a encontrar células mesenquimatosas que van a originar más que nada a la dermis y al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ya que lo que es epidermis va a estar a cargo de lo que es el ectodermo. Entonces, en esta imagen donde podemos ver al tubo neural como guía, digamos, recuerden que esto es un corte axial, fíjense que tenemos el ectodermo superficial que va a ayudar a formar lo que es la epidermis, y tenemos por un lado al dermátomo, ¿sí? Que es la porción más dorsal de la somita, y el esclerótomo, que es la porción más medio ventral de este último, ¿sí? Y vamos a ver cómo las células empiezan a migrar a partir de esta localización, ¿sí? Bien, un poco más avanzado en el tiempo, eh, vamos a ver que justamente las células del dermátomo empiezan a migrar hacia las zonas más, digamos, dorsales para originar junto al ectodermo superficial los componentes de la piel. Como dije anteriormente, el ectodermo va a originar lo que es epidermis y el dermátomo lo que es dermis y tejido celular subcutáneo. Y el miótomo va a empezar a migrar hacia diferentes zonas, ¿sí? Y va a empezar a originar diferentes grupos musculares que veremos más adelante. Y el esclerótomo va a seguir rodeando todo lo que es la porción central dado por el tubo neural y la notocorda para conformar en un tiempo ulterior lo que es la columna vertebral. Ya hacia la quinta semana el miótomo a su vez va a tener una porción ventral denominado hipómero, el cual va a originar más que nada los músculos escanenos, paravertebrales, infraioideos, genoioideos, intercostales y transversos del tórax, ¿sí? Y una porción dorsal que va a originar más que nada los músculos de la nuca y los músculos extensores de la columna, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo las células dorsomediales del somita van a empezar a migrar hacia las extremidades, es decir, las somitas que se originaron más que nada a nivel paraxial, posteriormente van a empezar a migrar y originar todo lo que es el sistema muscular, tanto de los miembros superiores como inferiores. Lo importante es que durante esta migración, cada uno de estos grupos musculares va a ir traccionando consigo la inervación nerviosa que le corresponde, ¿sí? La cual va a estar partiendo a partir de el tubo neural que va a originar la futura médula espinal, ¿sí? Concepto muy importante. Ahora bien, dejando un poco de lado lo que es el desarrollo muscular, que ya dijimos que va a estar a cargo de los, ¿cómo es? La porción del miótomo. El desarrollo esquelético en sí, es decir, el desarrollo óseo y cartilaginoso, va a estar dado por tres grandes componentes: el mesodermo parcial, el mesodermo lateral y la cresta neural. Más adelante vamos a ir viendo cómo interaccionan cada uno de estos. En primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es los miembros. El esbozo de los mismos empieza a verse hacia la cuarta semana y surgen a partir del mesodermo lateral. Ese mesodermo lateral, a medida que va imaginándose,
va a arrastrar consigo al ectodermo que lo recubre, ¿sí? No olvidemos que el ectodermo va a ayudar a formar todo lo que es la epidermis. Y hacia la sexta semana se produce un proceso de apoptosis a nivel de las manos y de los pies, que ahora vamos a ver bien en qué consiste esa apoptosis y para qué se produce, si es una apoptosis obviamente fisiológica, ¿sí? Lo importante es que los miembros inferiores están 2 días retrasados en cuanto al desarrollo de los miembros superiores, ¿sí? Concepto muy importante. Y otra cosa a recalcar son estas 3 fechas cronológicas. Uno es que hacia la sexta semana se va a empezar a formar lo que es el cartílago hialino en estos miembros, y que hacia la séptima semana se va a producir una rotación hacia lateral del miembro superior y una rotación hacia medial del miembro inferior. Y hacia el tercer mes va a empezar a producirse la osificación en lo que son los miembros. Entonces, resumiendo un poco, los miembros se van a originar a partir de esbozos que surgen del mesodermo lateral. Y en esos esbozos que van arrastrando el ectodermo que los recubre, se van a empezar a formar moldes de cartílago que posteriormente van a empezar a tener centros de osificación. Y posteriormente van a empezar a tener un proceso de rotación, que es lo que alcanzamos a ver acá. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los mecanismos de osificación, que son de 2 tipos durante la vida embrionaria. Una denominada intramembranosa, en la cual a partir de las células mesenquimales, ¿sí?, que van a formar la futura dermis, estas se empiezan a diferenciar a diferentes células propias del tejido óseo, es decir, las células mesenquimales van a originar primero células osteoprogenitoras, estas van a originar a los osteoblastos y estas se van a diferenciar a osteocitos y a células de revestimiento óseo. Luego tenemos otro mecanismo de osificación que es el endocondral, ¿sí?, en el cual se requiere de un molde de cartílago a partir del cual se van a empezar a formar diferentes núcleos de osificación, ¿sí?, que vamos a tratarlo un poco en la diapositiva que viene. Bueno, y acá podemos ver cómo a partir del mesodermo lateral se empiezan a formar los esbozos de los miembros, ¿sí?, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Fíjese cómo va arrastrando durante su desarrollo el ectodermo que lo recubre, el cual originará posteriormente la futura epidermis. Dentro de este vamos a ver que el mesénquima se empieza a condensar y posteriormente originan núcleos cartilaginosos que se van desarrollando y originan posteriormente digamos, el esqueleto cartilaginoso de este miembro. En un tiempo ulterior, este núcleo cartilaginoso va a empezar a generar núcleos de osificación, ¿sí?, los cuales van a ir progresando y terminarán osificando a todo el esqueleto de este miembro, ¿sí? Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que es la osificación endocondral, que se observa más que nada en los miembros, ¿sí?, a diferencia del intramembranoso, que lo vamos a observar más que nada en los huesos de la bóveda craneana. Por último, para ir cerrando, ya hablamos de lo que es el desarrollo muscular a partir de los miótomos, cómo es la formación de la dermis y la hipodermis a partir del dermátomo, cómo se originan los miembros superiores e inferiores a partir del mesodermo lateral. Ahora vamos a hablar un poco del esclerótomo, que como dijimos rodeaban a todo lo que es el tubo neural, para formar la futura columna vertebral, ¿sí?, y a la notocorda también, ¿sí? Hacia la cuarta semana se produce justamente lo que estaba diciendo, una migración de células alrededor de la futura médula espinal, que es lo que podemos ver en estas imágenes. Fíjense, esto que ven acá es la notocorda, ¿sí? Alrededor de la notocorda de cada lado voy a tener al esclerótomo rodeándolo. Posteriormente este esclerótomo se va a ir condensando y va a conformar lo que es la futura columna vertebral, ¿sí? Entre vértebra y vértebra tenemos los discos intervertebrales. Este disco intervertebral va a estar conformado por un anillo fibroso, que como recordamos es cartílago fibroso, que va a estar formado justamente por el mesénquima que queda entre las vértebras y la notocorda. Y en el centro de este disco intervertebral vamos a encontrar un núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo son los vestigios que quedan de la notocorda. Es decir, el esclerótomo va a rodear la futura médula espinal, ¿sí?, para conformar las diferentes vértebras y
a los discos intervertebrales, salvo el núcleo pulposo de este disco intervertebral que va a derivar de la notocorda, ¿sí? Así que bueno, esto fue, digamos, cómo es el desarrollo musculoesquelético, ¿sí? Más que nada, como les dije, siempre comiencen el estudio a partir de las 3 hojas germinales, y a partir de esas 3 hojas germinales del disco trilaminar, la idea es enfocarnos en qué porción va a dar origen a la estructura que vamos a estudiar en esa clase, que en este caso son el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, ¿sí? Recuerden bien qué son los somitas, cuáles son sus porciones, qué va a originar cada uno y cómo el mesodermo lateral va a originar a los miembros tanto superiores e inferiores. Y no olviden de repasar lo que son los 2 tipos de osificación durante la embriogénesis, ¿sí? No es una clase muy compleja, traté de hacerlo lo más explicativo posible, pero bueno, como siempre les digo, cualquier duda me la hacen llegar y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Un abrazo grande.